En Hollywood, el dinero puede comprar casi todo, pero no te devuelve tu antigua cara. Detrás del brillo de las alfombras rojas se esconde una oscura verdad que pocos quieren admitir. Aquí la belleza no se conserva, se recrea constantemente, a veces con un precio más alto que la propia fama. ¿Qué pasa cuando la perfección se convierte en obsesión? Cuando iconos que una vez cautivaron al mundo dejan de ser reconocibles de repente. Hoy nos sumergimos en las historias más impactantes de celebridades que fueron demasiado lejos, desde decisiones trágicas hasta transformaciones aterradoras. Estas historias no son solo escándalos, son advertencias. Y créeme, el top uno te dejará sin palabras. Uno, Michael Jackson. Michael Jackson no fue solo una leyenda de la música, también se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de hasta dónde puede llegar el deseo de perfección. Michael Jackson. Todo empezó en el año 1979 con una operación de nariz aparentemente sencilla. Pero esa intervención fue solo el comienzo. Con los años se sometió a numerosos cambios adicionales, varias rinoplastias, implantes de pómulos, ajustes en la barbilla e intervenciones en los ojos. Paso a paso, se fue alejando cada vez más de su aspecto original. Para el público, esta transformación era difícil de ignorar. Los fans que habían crecido con él observaban impactados cómo su rostro cambiaba drásticamente con el paso de los años. En los 90, finalmente, parecía casi una persona totalmente distinta, apenas comparable con la joven estrella de los Jackson 5. A día de hoy sigue sin estar claro qué le impulsó realmente. ¿Fue la enorme presión de la fama, el deseo de controlar su propia imagen o una búsqueda interminable de la perfección? Una cosa es segura, su música lo hizo inmortal, pero su apariencia se convirtió en uno de los misterios más grandes y, a la vez, más trágicos de la cultura pop. 2. Donatella Versace. Cuando se trata de moda, hay pocos nombres que suenen con tanta fuerza como el de Donatella Versace. Como heredera de un imperio de la moda, no solo se convirtió en un icono, sino también en el centro de interminables debates sobre su aspecto. Conocida antaño por su estilo marcado y elegante, su rostro empezó a cambiar visiblemente con el paso de los años. Una piel tersa, casi brillante, labios más voluminosos, rasgos faciales más definidos. Para muchos, parecía que cada línea había sido cuidadosamente revisada. Los expertos sospechan una combinación de Botox, rellenos y varias intervenciones que transformaron su apariencia paso a paso. Con el tiempo, su look se volvió tan llamativo que recibía casi tanta atención como sus colecciones de moda. Los críticos hablaban de un rostro hiperperfeccionado, mientras que en Internet la comparaban con una figura de cera viviente. Pero la propia Donatella, ella guarda silencio. Ni confirmación ni desmentido. Solo seguridad en sí misma sobre la pasarela. Quizás ese sea precisamente su mayor mensaje. En un mundo obsesionado con la perfección, ella ha redefinido su propia imagen. Sin concesiones, llamativa e imposible de ignorar. 3. Simon Cowell. Simon Cowell fue durante mucho tiempo el hombre que juzgaba a los demás. Pero en algún momento todos los ojos se posaron sobre él. Simon Cowell. Como uno de los jueces de televisión más conocidos de Europa, su rostro fue familiar durante años, serio, carismático e inconfundible. Sin embargo, con el tiempo algo empezó a cambiar. El Botox y los rellenos debían darle un aspecto más joven, pero el resultado fue por un camino totalmente distinto. Alrededor del año 2020, los fans notaron un cambio drástico. Su rostro parecía artificialmente liso, casi de cera, con la mímica limitada. Las reacciones no se hicieron esperar. Tanto los medios como los espectadores estaban igualmente impactados. Según los informes, incluso su propio hijo se asustó. Finalmente, el propio Simon echó el freno de mano. Admitió abiertamente que había ido demasiado lejos, se hizo disolver los rellenos y cambió por completo su estilo de vida. Menos intervenciones, más salud, más naturalidad. Hoy parece más relajado, más auténtico, casi como una segunda versión de sí mismo. Su historia demuestra que incluso las voces más críticas pueden cometer errores,
pero también tener el valor de corregirlos. Tru- Heidi Montag. Heidi Montag no se hizo famosa sin más. Se convirtió en uno de los ejemplos más extremos de hasta dónde puede llevar el reality TV a las personas. Heidi Montag, con apenas 23 años, tomó una decisión que conmocionó a Hollywood. Ni una operación, ni dos, sino 10 intervenciones en un solo día. Desde un levantamiento de cejas y corrección de mentón, hasta liposucción, implantes mamarios y botox. Su cuerpo fue transformado por completo prácticamente de la noche a la mañana. Lo que parecía un camino rápido hacia la perfección se convirtió pronto en una pesadilla. En lugar de glamour, llegaron los dolores, el agotamiento y una fase de recuperación larga y dura. La propia Heidi se describió más tarde como alguien débil y dependiente de los analgésicos. Sin embargo, el momento más emotivo vino de su propia madre, que apenas la reconoció. Mirando atrás, Heidi admite abiertamente que eligió ese camino por inseguridad, no por necesidad. Hoy advierte a otros sobre este mismo error y demuestra que detrás de las imágenes perfectas suele haber una realidad que nadie ve. Su historia no es un cuento de hadas sobre cómo volverse más bella, sino un recordatorio de lo peligroso que puede ser la presión por querer ser perfecta. No. Priscilla Presley. Priscilla Presley fue en su día el símbolo de la elegancia y el glamour de Hollywood, pero su historia dio un giro inesperado. Priscilla Presley. Como esposa de Elvis Presley, estuvo bajo el foco mediático durante décadas y era considerada una belleza temporal. Sin embargo, con los años circularon cada vez más rumores sobre retoques estéticos. Liftings, botox, rellenos. Su rostro parecía cada vez más liso, casi inmóvil, como si cada gesto natural se hubiera congelado. Pero el verdadero escándalo fue aún más profundo. Según los informes, Priscilla acabó en manos de un médico falso que le inyectó silicona industrial en lugar de sustancias autorizadas médicamente. Un material que se usa más en máquinas que en el cuerpo humano. Las consecuencias fueron visibles. Su rostro se veía irregular, hinchado y perdió naturalidad. Los fans estaban impactados. Los medios se volvieron locos y un icono se convirtió en una advertencia. A pesar de todo, Priscilla se mantuvo fuerte. Siguió apareciendo en público con dignidad y entereza, como negándose a ser definida por un error. Su historia demuestra que no se trata solo de cuánto cambies, sino también de en quién confíes. Sapri Huntington, in 6. Mickey Rourke. Mickey Rourke fue en su día el rostro de toda una era cinematográfica, una estrella carismática a la que nadie podía ignorar. Mickey Rourke. En los años 80 era considerado uno de los actores más codiciados de Hollywood, pero entonces tomó una decisión que lo cambió todo. Se subió al ring de boxeo. Lo que siguió fueron años de combates duros y lesiones graves. Nariz rota, pómulos destrozados, numerosos traumas faciales. Para restaurar su apariencia, Rourke recurrió a la cirugía plástica. Pero justo ahí empezó el siguiente problema. Varias operaciones de nariz e intervenciones debían devolverlo a su antiguo yo. En lugar de eso, lo alejaron aún más. Al final quedó un rostro que apenas tenía nada en común con la antigua estrella de Hollywood. El propio Rourke admitió más tarde abiertamente que había elegido al médico equivocado, un error con consecuencias irreversibles. Hoy lleva esos cambios con cierta honestidad, sin excusas, sin esconderse, solo la realidad de un hombre que intentó arreglar algo y perdió aún más en el proceso. Su historia no es solo trágica, sino también una advertencia silenciosa. Algunas decisiones dejan huellas que ninguna intervención puede deshacer. 7. Jessica Alves. Jessica Alves es quizás uno de los ejemplos más extremos de hasta dónde puede llegar el deseo de una nueva identidad. Jessica Alves, conocida anteriormente como el Ken humano, decidió redefinir su vida por completo, no solo exteriormente, sino también interiormente. Con más de 100 retoques, incluyendo más de 50 cirugías mayores, transformó su cuerpo paso a paso en la imagen que tenía en mente desde su infancia. Pero este camino fue de todo menos fácil. Varias operaciones de nariz le provocaron graves problemas de salud,
como dificultades respiratorias e incluso la pérdida del sentido del olfato. A pesar de ello, continuó, sin dejarse amilanar por las críticas o los riesgos. Desde la feminización facial hasta el remodelado corporal, pasando por innumerables intervenciones más, cada cambio la acercaba a su ideal. Para unos es un símbolo de valentía y autodeterminación. Para otros un ejemplo extremo de los límites de la industria de la belleza. Jessica lo tiene claro. Para ella esto no es un error, sino un estilo de vida. Su historia cierra esta lista con un mensaje contundente. La belleza no es solo una meta, sino a veces una obsesión que lo cambia todo. Dicen que la belleza es poder, pero ¿qué pasa cuando se convierte en una obsesión? Estas historias nos muestran una cara de Hollywood que rara vez está bajo el foco. Detrás de cada imagen perfecta puede esconderse un precio, dolor, riesgo y a veces un rostro que uno mismo apenas reconoce. Algunas de estas estrellas solo querían parecer más jóvenes, otras buscaban una nueva identidad, pero al final todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Cuándo es suficiente, realmente suficiente? Quizás la verdadera fortaleza no resida en cambiarse constantemente, sino en aceptarse a uno mismo. Si estas historias te han sorprendido, no olvides suscribirte y darle a me gusta al vídeo. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué transformación te ha impactado más? Porque créeme, esto es solo la punta del iceberg.